Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo primero de la primera carta a los Corintios, San Pablo nos está recordando varias cosas fundamentales para nuestra vida. Tengámoslas en cuenta al comenzar este día. Primero, nos está diciendo que él fue enviado a anunciar el Evangelio. Esa es la misión de Pablo, esa es la alegría que tiene este apóstol. Él, que era un perseguidor de la iglesia, se convierte primero en poseedor de esa buena noticia, y poseedor de la buena noticia porque el mismo Cristo en el camino de su vida lo encontró y lo transformó, y entonces él toma para sí esa buena noticia. Recuerden que evangelio significa precisamente eso, buena noticia. Y es lo que va a predicar toda la vida. Él no va a anunciar ninguna otra forma de vida, va a anunciar la buena noticia, va a ser portador por todos los pueblos y ciudades, por todas las partes donde va caminando y predicando, constituyendo comunidades de hombres y mujeres que reciben la buena noticia, es decir, que reciben el Evangelio. ¿Y cuál es esa buena noticia que lleva Pablo a las comunidades? La buena noticia es que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vivió entre nosotros, que murió, que fue crucificado, pero que Él resucitó y que está vivo y que Él lo encontró en el camino de Damasco, y por eso Él va diciendo: para mí la vida es Cristo, para mí Cristo es el Señor de mi existencia. Cuando usted encuentra este mensaje y lo lleva a su corazón y lo lleva a su mente y empieza a decir con su estilo de vida que Cristo es el Señor suyo, es porque usted ha adherido su vida totalmente al Señor. Pero atención, el segundo elemento que nos está diciendo Pablo es que hay dos sabidurías, una sabiduría que viene de Dios y una sabiduría del mundo. Los hombres y mujeres de todos los tiempos se han interrogado y han tenido técnicas especiales para buscar la verdad y la profundidad de las cosas. Esa es una sabiduría estrictamente humana. Pero si esa sabiduría humana se combina con la sabiduría divina, entonces se puede llegar no solamente al conocimiento de las cosas materiales, sino al conocimiento de Dios. En conclusión, existen dos sabidurías, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios.
La sabiduría de Dios es aquella manifestada por Cristo en la cruz. Y esta sabiduría de la cruz es escándalo para los judíos, es necedad, es tontería para los griegos, pero para Pablo es la sabiduría que lo llena de orgullo, y para nosotros también. No sentimos vergüenza del Cristo crucificado, al contrario, lo vemos, lo contemplamos y descubrimos allí la sabiduría del amor, la sabiduría del Hijo de Dios que da la vida y luego resucita para darnos a nosotros esa sabiduría que pasa por la cruz. Ustedes y yo sabemos que en medio de los sufrimientos y de las cruces pequeñas o grandes que tenemos nosotros en la vida, vamos madurando en nuestra vida cristiana. Es esa la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que no es derrotada en medio de las dificultades, sino que sale triunfadora. Y es que nos dice Pablo al final, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Usted y yo somos fuertes y sabios no por las capacidades nuestras, sino por la presencia de Cristo, muerto en la cruz y resucitado para nuestra salvación. Salmo 32. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Se parece el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llegue el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dennos un poco del aceite de ustedes, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se lo aseguro, no las conozco. Por tanto, velen y oren, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos necesita que estemos despiertos. El reino de los cielos despuntará a la hora menos esperada. El reino de los cielos ya está entre nosotros, pero nosotros debemos estar muy atentos a esa presencia del reinado de Dios. El Señor nos está diciendo con esta parábola una enseñanza concreta y directa. Estemos atentos, estemos velando, porque no sabemos ni el día ni la hora. Esa es una sabiduría muy grande, estar precavidos, no pensar que el Señor se demora en llegar y entonces desorientarnos en el camino de nuestra vida. Es necesario que hoy, que todos los días, que todas las horas de nuestra vida estemos pensando en que el reino de Dios debe estar en nosotros y debe manifestarse con claridad. El aceite de la oración, la lámpara de las buenas obras, eso debe acompañar nuestra vida. Así debemos estar nosotros, con las lámparas y con el aceite suficiente, con las herramientas de nuestra vida, pero también con la oración permanentemente para que tengamos la sabiduría de quienes esperan al amado, para que entre a nuestra casa y comparta con nosotros la vida. Que el Señor hoy aumente el aceite de la oración en la lámpara de su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.